Gracias, Bisoño. Chicos, esta es una de las actividades del Foro de Liderazgo, es inclusive la segunda actividad que tenemos del día. Recuerden, está el programa ya en las redes sociales, se ha publicado en la página oficial. Pues el día de hoy tenemos como invitada a Denise Casellas Manet, información de ella. ¿Qué les digo? Yo creo que lo único que puedo decir es que le agradecemos de verdad el apoyo que nos ha dado ella y otros de sus compañeros de Morgan Stanley, ¿sí?, para venir a dar estas charlas. ¿Cuál es el nombre de su presentación? Siguiente, por favor, ahí, Bisoño. Siguiente diapositiva. Por favor. Ahí. ¿Una? No, ahí está. La importancia, ahí se movió, del liderazgo femenino. No es que esté de moda, es muy importante. Obviamente lo hemos platicado en clase, es diferente el liderazgo masculino al femenino, pero creo que hoy el hecho de que una profesionista, de que alguien con mucha experiencia nos venga a platicar del liderazgo femenino todavía lo hace más interesante. Yo invitaría a nuestras alumnas, a sus compañeras, que participen activamente. Por ahí Denise nos trajo algunos obsequios, así que no se vayan. Y sin más preámbulos, Denise, bienvenida, el micrófono es tuyo. Gracias. ¿Me escuchan sin micrófono? Aquí sí, pero aquí sí. ¿Cómo? Aquí sí, pero estamos enfrente. ¿No? Ok. Que sí lo tengo que usar. Muchísimas gracias. Qué padre que tengan este tipo de actividades. Y muchísimas gracias a los que asistieron y pues por invitarme y interesarse en esta plática. La verdad, quiero que esto sea muy casual, muy informal, que levanten la mano, que me hagan preguntas, que comentarios, lo que ustedes quieran. La intención es platicarles un poquito mi trayectoria. Ya sé que a lo mejor me veo muy mayor comparada con ustedes, ¿verdad? Pero a lo mejor no parece que tengo 40 y tantos años, pero tengo 20 años ya en el sector financiero. Entonces, pues lo que yo les pueda compartir de cómo fue un poquito mi trayectoria, las cosas que yo decidí, las cosas que se han decidido o han cambiado. Yo empecé a trabajar pues hace 20 años, entonces ha cambiado y evolucionado bastante. También la participación que tenemos las mujeres en la industria financiera y yo creo que en el mercado laboral en general, pero de hecho estoy emocionada que hay más niñas de las que me dijeron que a lo mejor iba a haber, pero independientemente de eso, creo que el rol de los hombres en apoyar la inclusión o la participación femenina es súper importante, o por lo menos ha sido muy importante en mi carrera, entonces me gusto que haya de todos los géneros. Y pues como les dije, ¿no? Esto es una conversación muy informal y siéntanse en confianza de participar. Incluso los motivo que participen, porque como dijo Jorge, tenemos unos obsequios para los que tengan la valentía. Entonces sí, voy a platicar un poquito de la importancia del liderazgo femenino, pero en realidad, pues como les dije, un poco más de toda mi experiencia y pues hoy en día el rol que tengo y la importancia de tener estos diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, como pueden darse cuenta en mi acento, pues yo no soy de la Ciudad de México, yo nací en Tijuana. Y pues ahí crecí, ahí fui a mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, y ya estando en prepa, la verdad es que empiezas a pensar, ¿no? A qué te quieres dedicar. Yo siento que eres muy chiquito para tener que decidir qué quieres hacer por el resto de tu vida. Obviamente esto puede cambiar en el camino, pero pues bueno, yo tenía como tendencia o más facilidad hacia las matemáticas, hacia lo financiero, lo administrativo. Entonces decidí que me quería enfocar en eso, pero también me entró el gusanito de que si quería dedicarme a eso, pues si en realidad quería como quedarme en Tijuana o me quería salir de ahí, en dónde quería trabajar. Entonces dije, bueno,
a lo mejor y si encuentro una universidad que me acepte con la carrera de finanzas o de economía o administración, también puedo después pensar en irme o a Ciudad de México o a trabajar en el extranjero. Entonces, creo que durante mi época estudiantil de primaria, secundaria y prepa, me saqué buenas calificaciones, pero me di cuenta que no era una persona que destacaba en nada atlético, en nada deportivo. Entonces, si me quería ir, obviamente me tocó una familia que me apoyaba y que me iba a dar permiso de irme a donde yo quisiera, pero pues tampoco teníamos la solvencia económica para pagar una universidad fuera, una manutención, entonces pues que tenía que buscar una beca, ¿no? Y ya pues me puse a estudiar un poco más para sacarme mejores calificaciones, me puse a estudiar mucho para los exámenes de admisión de las universidades y pues sí me dieron una beca en una universidad en Monterrey y ya con eso pues pude como equilibrar un poco más las cosas, me fui a estudiar a Monterrey y ya que me gradué también dije como, bueno, si estudié finanzas al final del día pues no sé si me voy a regresar a Tijuana porque es un mundo bastante más como de maquiladoras o si quieres hacer algo financiero, ustedes saben que pues todo es muy centralizado en este país, ¿no? Entonces dije, pues me tengo que ir a la Ciudad de México y a perseguir mi sueño, porque yo en ese entonces quería ser trader, así como en las películas de los que contestan el teléfono y dicen, te compro acciones, te vendo acciones, que la realidad es que ya no pasa tanto eso, pero esa era la aspiración o la idea que yo tenía y sabía que solamente si me venía a Ciudad de México iba a pasar. Entonces me vine acá y también creo que mi intención era buscar una empresa multinacional o una empresa global donde pudiera pues desarrollarme más y aprender más cosas. Entonces, dice Tijuana para el mundo, pero vamos a decir que llegué a una empresa global o multinacional porque tampoco es como que estoy viviendo fuera, ¿no? Ahora, tenemos esta imagen de sigue tus sueños porque la realidad es que sí, si tenemos un sueño, creo que tienes que aferrarte a ellos y sí, o sea, no nada más es tener la idea del sueño, pero sí trabajar mucho en torno a eso, ¿no? Y tenerlo muy claro y pues sí, o sea, a lo mejor y tienes que hacer más sacrificios, a lo mejor y le tienes que dedicar más cosas, pero no creamos que son tan lejanos a nosotros, porque la realidad es que si trabajamos en torno a eso y somos muy perseverantes, sí se puede lograr, ¿no? Es un poco el mensaje que quería dar con esta diapositiva. Y luego, pues bueno, obviamente me gradué a principios del año 2000 y en ese tiempo ya me vine directo a vivir a la Ciudad de México y puede sonar no tan lejos, pero pues la verdad es que ya pasaron 20 años, ¿no? Entonces, cuando yo entro a trabajar acá y obviamente pues en el sector financiero, si hoy en día me sigue pasando que soy de las pocas mujeres en una reunión, en una mesa, en una comida, en una negociación, en el año 2000 pues no tenía ninguna, digamos, mujer que yo dijera, ah, wow, me encantaría llegar a ser ella, o oye, veo que una mujer está llevando a cabo una empresa, es directora, está sentada en el comité de inversionistas o de directores, ¿no? Entonces, creo que es un poco difícil cuando no, pues a ver, se refiere mucho la gente como a las minorías, ¿no? Pero pues sí es muy raro que tú entres en un trabajo y estés todos los días y que no haya nadie que se parezca a ti o nadie al que aspires ser, o quedas tan lejano porque sepas que todas las posiciones de dirección las ocupa un hombre, entonces que pues básicamente entiendas que no va a pasar, ¿no? O que a ver cuándo llega tu momento y te toca algún director buena gente que te quiera dar la oportunidad, ¿no? Porque yo no veía nada cercano o nada a mi alrededor que se pareciera a eso.
incluso yo teniendo una carrera y a ver, y teniendo puestos de analista financiero o para revisar los análisis, me ponían mucho así como que hacer presentaciones, ¿no? Oye, Denise, pues tú haz la presentación, y yo, es que no me queda muy claro de qué está, o sea, para qué lo estamos haciendo, o yo no estoy encargada de ese proyecto, pero pues tú eres la mujer, tú eres la curiosita. Y yo, pues sí, pero pues yo estudié finanzas, yo no estudié diseño, o sea, marketing, no, o sea, había un evento y era, Denise, tú ponte en la entrada a recibir a toda la gente, y yo, pues no soy la edecán tampoco, o sea, entonces hay muchos de estas tendencias que por ser mujer te tocan ciertos roles jugar, y que pues obviamente los tienes que aceptar, porque no es como que yo acabo de entrar a trabajar y que te tienes que, pues tienes que un poco ceder, pero yo creo que es importante nada más concientizarlos para quitarnos también esas ideas de porque eres mujer te tocan hacer ciertas cosas, ¿no? Que la realidad es que pues no es para lo que nos contrataron, ¿no? Después, dentro de esa poca representación que había en el sector, creo que es importante mencionar que en ese entonces me tocaba mucho que te preguntaran, incluso en las entrevistas de trabajo, ¿no? Como, oye, ¿y te quieres casar? ¿Y quieres tener hijos? Y creo que ese era un poco el miedo también de las personas que te estaban contratando, que obviamente eran puros hombres, de la continuidad que ibas a tener, ¿no? Creo que eso ha evolucionado muchísimo, incluso es ya hasta mal visto o sancionado que alguien te haga ese tipo de preguntas en una entrevista, pero sí pasaba mucho, y creo que un poco del no tener una carrera profesional planeada, que llegaras a un trabajo y que todo el mundo creyera que te ibas a quedar de analista y seguramente cuando te casaras o tuvieras hijos ibas a tener que irte. Era parte de la psicología que se tenía, y que por eso ni siquiera pensaban en ti, en darte una carrera, ¿no? Hoy en día creo que también es algo muy importante para nosotros, siempre que entremos a un trabajo y estemos ahí por un tiempo, nada más preguntar, o sea, ¿cuál es la proyección que hay aquí para mí? ¿Cómo es la forma que yo tengo para crecer? Porque si nosotros no preguntamos ese tipo de cosas, la realidad es que nadie las va a preguntar por nosotros, y más siendo mujeres, ¿no? O sea, probablemente todos crean que ese es el destino que vamos a tener, y porque hoy en día sigue pasando mucho. La mayoría de las mujeres en el mercado laboral empieza una gama muy grande en los niveles de trabajo, más bien como de analistas o de juniors, y son pocos los que llegan a crecer, uno, por decisiones personales, y dos, por la misma psicología que sigue habiendo, o tipo sociología que tenemos, y sobre todo también en este país, ¿no? Que sigue siendo un poco machista. Y por último, alguien de casualidad, porque aquí no sé qué tanto sepan, pero ¿tienen idea de cuándo fue la crisis global financiera? A ver, ¿quién levanta la mano? Ok, ¿2008? Sí, exactamente. Entonces, igual, pues yo llegué con una ilusión gigante, me tardé pues tal vez unos 4 meses, ¿no? En conseguir este trabajo que era de trader, que era lo que me había venido y que era lo que quería hacer. Y al poco tiempo, pues tal vez como al año y medio o a los 2 años pasa la crisis global financiera, que como saben, básicamente el mundo financiero se vino un poco abajo y está en situaciones muy apretadas. Bancos se tuvieron que vender, se caían las bolsas, todo era una locura. Y de hecho, pues el lugar en donde yo empecé a trabajar aquí, pues tuvieron que vender la empresa para ganar capital. Era una empresa igual global como yo había querido, todo era muy perfecto, pero pues a eso es a lo que voy, de que a veces se toman decisiones, que yo no me quería cambiar de trabajo, yo estaba muy contenta y muy realizada,
pero pues pasan factores externos, ¿no? Ya sea en la misma empresa o a nivel global, como en este caso, y pues el mercado o la empresa que teníamos aquí en México era muy rentable y dijeron, pues para tener capital para el resto de las oficinas centrales tenemos que vender esa oficina que tenemos en México. Entonces, pues es un poco lo que quiero platicar con ustedes, ¿no? De hace 20 años cómo estábamos, y que no nada más depende del esfuerzo que tú hagas o de lo que tú quieras, sino depende mucho también de decisiones de otras personas y de factores que no están en nuestro control, y tenemos que tener eso en mente porque son ese tipo de obstáculos que nos van a aparecer en el camino, y que pues nada más es aferrarse y seguir insistiendo en los sueños que tiene cada quien, ¿no? Y esto es un poco, se llaman los caminos de la vida, porque, a ver, en estos últimos 20 años yo he trabajado como en 8 distintas empresas del sector financiero, y creo que es importante mencionar 2 cosas, ¿no? Uno, en tu currículum nunca es tan bien visto que hayas estado en tantas distintas empresas, y mucha gente que te va a contratar va a ver como le va a saltar, ¿no? Porque no estuvo suficientemente tiempo. Yo creo que, uno, es importante darle tiempo a los puestos a que maduren. Yo sé que hoy también en día las cosas pasan muy rápido, aprendemos todo más rápido, hay muchas plataformas que pueden hacer las cosas por nosotros, pero si vamos a entrar en un trabajo hay que comprometernos, y yo diría que un plazo, vamos a decir, sostenible para un empleado y para un empleador son alrededor de 4 años. Yo diría que hay que darle de maduración al puesto, a aprender, y a veces sentimos nosotros que ya sabemos y ya lo dominamos y ya aprendí de esto y puedo move on y puedo ponerme a hacer otra cosa, pero creo que esa curiosidad siempre tiene que estar adentro de nosotros, y tenemos que nosotros mismos hacer que se transforme ese rol, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, uno, tú le tienes que dar oportunidad a los puestos en los que estás, pero también no puedes pensar que vas a subir o te van a subir de puesto al año y medio o a los 2 años, ¿no? Normalmente entre 2 y 4 años es cuando tú ya empiezas a mostrar resultados, a terminar los proyectos, y ahí es cuando también estás en una posición de poder exigir hacer otra cosa, ¿no? Si el empleador en donde estás no tiene una proyección para ti o está lejos de ofrecerte algo, creo que sí puedes decidir como, bueno, entonces ya voy a moverme a otra cosa, porque ellos no están dispuestos a apostar por mí o a verme crecer, ¿no? Pero en mi caso, pues pasaron muchas cosas, ¿no? En este primer trabajo, pues vendieron la empresa, me puse a buscar muy rápido otro trabajo, sí lo conseguí, pero a lo mejor era en un área que no me llamaba tanto la atención, porque era más como atender a gente en sus inversiones, ¿no? Y entonces yo no estaba como súper emocionada de hacer eso, pero pues eso era lo que ahorita había en medio de una crisis financiera en donde están corriendo a todo el mercado, y 2, no sabes si otras empresas van a contratar a gente. Pues básicamente de las pocas opciones que tuve, tomé el menos peor, ¿no? Y a veces está bien tomar esos riesgos, y ahorita les voy a platicar por qué. Ya estando en ese trabajo y cuando el mercado financiero se estabilizó, me hablaron ya de un trabajo, oye, te recomendaron, vete a trabajar acá. Estando en ese trabajo hubo un recorte, entonces salimos muchas personas de la empresa, porque estaban tratando de vender la empresa, y los costos que tenían que bajar, tenían que aparecer como tenemos bien poquitos gastos y tenemos muchas utilidades. Entonces, ¿qué es lo más fácil que podemos hacer? Pues hay que correr a varias personas de nuestra base, ¿no?
y pues vuelve a pasar lo mismo, me pongo a buscar un trabajo, el que más me gustó de esas opciones, ahí me fui, y pues eso es lo que significa nuevos retos, ¿no? En cada uno de estos puestos hice distintas cosas. En algunos trabajos duré 1 año, en los que más duré 5 años. Ahorita ya llevo 3 y medio en la posición donde actualmente estoy, pero la vida te va llevando, y la vida a veces, cuando tú estás muy cómoda, se tienen que tomar decisiones por ti en el universo para que tú te vuelvas a mover y vuelvas a tener nuevos retos y vuelvas a aprender cosas. Entonces creo que no hay que enfadarnos tanto cuando pasan eso y tomarlo de la mejor manera, porque hoy en día yo sé construir una historia. Para el trabajo que tengo ahorita, tuve 20 entrevistas antes de que me contrataran, ¿no? Me contrataron los del equipo, me contrataron todos los de la firma, los de internacionales, todo el mundo me entrevistó. Tuve que hacer una presentación, pero si tú sabes sumar todas las experiencias que tienes, y entonces yo empiezo diciendo como, pues yo ya empecé a ser trader, entonces ya me sé la parte operativa. Luego yo sé cómo, en este trabajo que les digo que vi a individuos, pues yo ya sé asesorar a una persona, así en un one-on-one, a un individuo. Ya sé asesorar a toda una tesorería, ya sé venderle a toda una empresa institucional. Entonces suena una historia que dices, pues la verdad ha tenido mucha exposición a todos los segmentos a los que tú le puedes dar una asesoría financiera. Entonces, muy bien, muy padre, estás súper capacitada para el trabajo que tienes ahorita. Entonces, ningún trabajo es más chiquito o menos padre. Obviamente en algunos van a pagar más, en algunos van a pagar menos, pero al final del día creo que todos los tipos de experiencias suman para la historia que tenemos que contar y nos dan más experiencia, y creo que no hay que aferrarnos a una especialización, sino hay que mantener la mente abierta para todo este tipo de situaciones que se nos van a presentar, ¿no? Son desafíos que te hacen crecer. Pasarla mal, pues te da más hambre o más ambición, y también, pues como digo, ¿no? Estas distintas experiencias enriquecen tu historia. Yo creo que no, en un currículum tampoco hay que ocultar nada. Para todo hay una razón de por qué te saliste de un trabajo. Si hubo un recorte, si vendieron la empresa, si decidí irme y hubo una mejor oportunidad, todo es muy válido, pero nada más hay que saber tomar las lecciones mejores de cada una de estas experiencias. Y también yo creo que hay que darnos cuenta de lo que no nos gustaron de trabajos, ¿no? O sea, no me gustó tanto ese tipo de liderazgo, ¿no? A mí me han tocado jefes muy malos y me han tocado jefes muy buenos, y no digo malos de, pues nada más, no tenían, no veían por mí, no motivaban al equipo, se colgaban todos los medallas y no le daban mérito a nadie más. Nunca veía yo que quería promover a alguien, o que tenían favoritos y se notaba que eran sus favoritos. Entonces hay que darnos cuenta también de esas cosas para no repetir patrones, y en los nuevos trabajos asegurarnos que esas cosas no nos vamos a enfrentar, nos vamos a enfrentar a otras, pero todas este tipo de historias nos enriquecen, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? ¿Alguna duda? Ok, luego hay un kit básico de supervivencia. Aquí ya no tiene mucho que ver tal vez con el liderazgo o con mi experiencia, pero son cosas o cualidades que creo que son importantes, nada más que ustedes tengan en cuenta ahorita que están súper chavos y que van empezando su carrera, que son cosas en las que yo me fijo muchísimo en la gente a la que yo contrato. Y uno es esta curiosidad que yo a mi edad y con el puesto que tengo no lo puedo perder tampoco, ¿no? O sea, la curiosidad significa nada más el querer aprender, el querer siempre saber más, o preguntarte por qué estoy haciendo esto o de dónde nació esto. Y más que nada no es ir a un trabajo
y nada más que te digan qué tienes que hacer y pícale este botón, porque las máquinas están haciendo ya todas esas funciones, ¿no? Pero lo que nosotros podemos ofrecer es ese curiosidad, ese servicio que damos, ese trato personal. Entonces creo que siempre es importante mantenerte curioso. Y por ejemplo, yo hoy en día les voy a platicar a grandes rasgos a qué me dedico, ¿no? Dentro de Morgan Stanley hay distintas áreas, y el área donde yo ahorita soy responsable aquí en México, vamos a decir, internacionalmente crean unos productos, como unos fondos de inversión. ¿Alguien sabe qué es un fondo de inversión? Lo que sea. ¿Cómo? Ah. ¿No? Hay regalos, hay regalos. A ver. Un fondo donde varias personas invierten su dinero para poder invertirlo en otras empresas. Bastante cercano, está muy bien. O sea, un fondo de inversión es como una canasta, ya sea de bonos, si es como de deuda o de acciones. ¿Hay más respuestas? A ver. Según yo, era una entidad financiera que periódicamente te va recortando parte de tu sueldo y lo va invirtiendo para generar mayor interés, pues, en futuro cuando te retires. ¿Alguien más tiene otras ideas? Ok. ¿Tú? Vas. Sí, pues lo que yo tengo entendido por el fondo de inversión es un lugar donde puedes tener como que, por ejemplo, yo conozco el fondo de inversión de acciones, donde tienen pequeñas partes de acciones, tú metes tu dinero ahí y se invierte en todas estas y ya te da un rendimiento. Muy bien. A ver, todas son más o menos, si las juntamos, hacemos algo muy bueno. O sea, sí, el fondo es el producto, ¿no? O sea, es una canasta, ya sea de bonos o de acciones, que tienen partecitas de muchas cosas, pero tú solamente con una compra compras todo este producto. Y lo que me decían ahí arriba es más bien la empresa, la entidad, es como la gestora de inversión, que yo trabajo dentro de la gestora de inversión que tiene estos productos. Y lo que decías del retiro son, por ejemplo, las afores, ¿no? Yo, por ser una empleada, una parte de mi sueldo se va a mi afore y esa se ahorra hasta que yo me retire, me dan ese dinero. Esas afores que existen son mis clientes, ¿ok? Entonces, por eso les digo que todo hace un poco de sentido. O sea, yo trabajo en una gestora, vendo los productos a puras instituciones financieras mexicanas como las afores, gobiernos, corporativos, otros fondos de inversión. Entonces ellos, haz de cuenta, ¿cuál es tu nombre? George. Ya empezó a trabajar, se ve a su afore y la afore dice, dentro de la inversión de George, porque está súper joven y le faltan 1000 años para retirarse, él puede tener mucho riesgo en su inversión, vamos a comprarle un fondo de inversión a Morgan Stanley que me vendió Denise, y lo que ganen las acciones de China en 50 años le vamos a dar a George, ¿no? Entonces, eso es a lo que me dedico, pero a lo que voy es, obviamente me contrataron en esta empresa porque yo hacía algo similar en otra, pero al llegar a Morgan Stanley tengo que aprenderme los 100 productos, que no es una broma, vendo 100 productos, de Morgan Stanley. Entonces tengo que tener la suficiente curiosidad para conocer cada producto y preguntarle a la gente, oye, pero ¿por qué decidiste esta acción? ¿Por qué te gustó más Apple que Facebook o que Google? ¿O cuál es tu proceso? Entonces, por ejemplo, yo antes vendía otro tipo de productos que no se mueven tanto o que no mueven tanto las acciones, y ahorita vendo unos que son muy activos, ¿no? Entonces, tengo que aprender por qué vale la pena que la gente me compre, y yo tengo que tener una historia y tengo que estar muy convencida y tengo que contestarle todas las preguntas. Entonces, entre mayor curiosidad yo tenga haciendo ahorita lo que hago, pues
me va a ir mejor, ¿no? Entonces creo que desde que empiezas, obviamente tu curiosidad debe de ser mayor, pero eso nunca tiene que terminar. Después, proactividad. Yo creo que en todos los trabajos, más que llegar y tener una lista de pendientes y contestarlo todo, siempre tienes que pensar un poco fuera de la caja y decir cómo puedo eficientizar un proceso, cómo podemos conocer unos nuevos clientes, cómo, o sea, pensar y dar ideas frescas. Yo tengo 20 años haciendo esto y la verdad pues ya tengo un poco un proceso, un patrón, tengo manuales de cuando llega alguien, el manual, esto es lo que tienes que hacer, pero si alguien llega y me dice, oye Denise, ¿por qué no le movemos o por qué no hacemos un archivo nuevo? ¿Por qué no pensamos en esta forma de hacerlo? Creo que no siempre les voy a decir que sí, pero a lo mejor y me va a dejar pensando y se me va a ocurrir otra cosa, o voy a decir, es una súper buena idea, hay que implementarlo, y también hay que darle la meritocracia a esa persona de lo que pensó y el éxito que hubo o lo que se logró eficientizar, ¿no? Entonces eso es un poco lo que les quiero decir con la proactividad, que a veces nos da pena, sobre todo a las niñas, a las mujeres, nos da pena levantar la voz, decir lo que pensamos, y yo creo que siempre va a ser importante, y si tenemos un buen líder, lo va a reconocer, ¿ok? Respeto, y este respeto, a ver, me queda claro que no todos somos muy sociales o a veces no nos importa tanto o somos un poco más introvertidos y está perfecto, pero, por ejemplo, yo cuando empecé mi carrera, pues obviamente yo no conozco a nadie en esta ciudad, ¿no? Yo no tengo aquí familia y yo no tengo amigos. Entonces, teniendo respeto con las personas que trabajan al lado mío, siendo amable, agradeciendo, saludando, sonriendo, eso es en la vida profesional, pero sobre todo también en mi vida personal, pues era un poco, pues empezar a platicar con el que tenía al lado, en donde fuera, te puede llevar muy lejos, ¿no? Y lo que quiero compartirles es que obviamente, pues yo me fui moviendo de trabajo en trabajo conforme me llegó la vida, pero ahora me doy cuenta que, por ejemplo, todas estas personas que trabajan en el medio financiero y que hoy en día son mis clientes, muchos, yo creo que la mitad, porque el mercado financiero en México, la realidad es que tampoco es tan grande, trabajaron alguna vez conmigo, algunas fueron mis clientes, alguna vez yo fui su cliente, y hoy en día que la responsabilidad de todo lo que pasa en este negocio en México, pues básicamente recae sobre mí, lo que haga bien y lo que haga mal. Cuando empecé a trabajar y empecé a hablarle a la gente y decirle, oye, necesito una reunión para irte a platicar de los productos de Morgan Stanley, y me encontré a tanta gente conocida por haberlos tratado bien, por haber sido pues buena onda, o sea, no te voy a decir que es super compa porque pues, no son mis grandes amigos, pero por tener un buen detalle o un buen gesto con ellos, hoy en día todo el mundo me abrió la puerta de que claro que sí, ven a la reunión, te paso mi teléfono, lo que necesites, y yo nunca lo hice tal vez pensando en lo lejos que me podía llevar esa ligera conexión o esa detalle de amabilidad que tuve con ellos, pero pues hoy en día digo, no, pues así hubiera sido más buena gente con todo el mundo, ¿no? Por no decir más feo, pero la realidad es que sí te puede llevar muy lejos el ser cordial y el ser educado con todas las personas, y que tengan respeto, porque no sabes las vueltas que da la vida y cuándo se los vas a volver a encontrar. Tener autoconciencia, la verdad es que no sé si es la traducción exacta, pero hay un término en inglés que se me hace importante. ¿Alguien sabe cómo qué quiero decir con autoconciencia? La palabra en inglés que estoy buscando es self-awareness. Ok. Acá. Ah, sí, después él. Pues tal vez que
te comprendas a ti y entiendas como en qué posición te encuentras y cómo estás. No sé, bueno, algo así. Por ahí va. Podría ser, bueno, en conjunto con lo que había dicho mi compañero, es también ser consciente de tus propias como capacidades y limitaciones a la hora de realizar el trabajo. Fenomenal entre los dos. Sí, o sea, yo creo que hay dos cosas importantes, ¿no? Uno es, sí, claro que tener una buena autoestima y saber qué sabes hacer y qué sabes hacer muy bien, pero también es darte cuenta y no querer reflejar que sabes todo o tener esa soberbia, ¿no? Es un poco ser humilde y tal cual dijiste, o sea, saber también en qué no eres tan bueno, ¿no? O sea, yo que entrevisto a muchísima gente, me llegan muchos, pues así como queriendo casi que poner a mi altura, y está bien si dices, no sé algo, no tengo el dato más actualizado, eso no lo sé hacer, pero lo puedo aprender muy rápido. Yo creo que nada más es mostrar un poco de humildad y en las cosas que no sepas hacer o que puedas mejorar, demostrarlo, porque está bien y nadie está esperando que sepas todo, ¿no? Entonces, creo que siempre yo ahorita con mi jefe, con mis colegas y con mis subordinados, con todo el mundo, puedo decirles, no, yo no tengo la respuesta, pero podemos ir a preguntar. Entonces, es nada más en lugar de decir un dato incorrecto, creo que siempre te puedes ver mucho peor, mostrar cuando no sabes las cosas y tener autoconciencia de verdad cuando lo puedes hacer, porque si no, pues las cosas pueden salir un poco mal o tú puedes quedar mal y puedes verte como... Yo a veces entrevisto a gente y sí me dice como, no, yo estoy buscando ser director en los próximos 3 años y, a ver, seamos realistas a mí han pasado 20 años, ya sabes, entonces no va a pasar en los próximos 3. Creo que vale la pena nada más tener un grado de autoconciencia y de tenerlo siempre muy presente y sobre todo cuando estamos platicando con gente en lo profesional. Y un balance, es bien difícil, no crean que es tan sencillo, se oye más sencillo de lo que es. Yo creo que vale la pena comprometerse mucho en todo lo que hacemos y entonces si estás trabajando comprometerte mucho, pero no vas a rendir o no vas a ser tan eficiente si estás cansado, si te estás perdiendo toda la vida personal, si no ves a tu familia, si no descansas. Entonces creo que, por ejemplo, yo soy muy workaholic y todo el día puedo estar contestando correos y todo el día puedo estar haciendo reuniones y si el cliente quiere desayunar a las 7:30 de la mañana, el otro quiere cenar, pero creo que hay que ser muy conscientes que necesitamos descansar, que necesitamos este balance de también tener una vida personal y de tener una vida social, porque las dos cosas nos van a enriquecer y sin una va a estar muy difícil estar contento en la otra, ¿no? ¿Hay alguna otra como cualidad que crean que tenemos que tener en la vida laboral? A mí ya se me ocurrió una. Allá. ¿Quién? La señorita. Yo creo que también que iría con la mano con autoconciencia sería tener seguridad, que muchas veces nosotros como programadores creo que nos cuesta mucho esa seguridad y más en el trabajo. Me gusta. ¿Alguna otra? ¿Alguien más? Acá. Memo otra vez. Le vamos a dar un combo. Pues yo creo que en conjunto con todas esas kits de supervivencia podría ser, pues, sobre todo la responsabilidad. Ok, muy bien. De hecho, eso me ocurrió en otras dos.
¿Alguna más? Allá, 1 y 2, 3, ¿tú también? Es que está muy oscuro acá. ¿Quién? La señorita. No sé si sea la palabra correcta, es sinergia, que creo que es trabajar en conjunto con los demás y que todos aporten, que tengan el valor de aportar sus ideas para que juntando todas esas ideas se logre algo enorme y que no solamente se trate de que una persona lo haga todo, sino que entre todos trabajar en equipo. Fenomenal. De hecho, yo es algo que siempre resalto mucho a la gente a la que contrato. Aquí el joven de lentes también quería. Que obviamente en un trabajo no existen yo's, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor yo tengo que hacer un proyecto, pero normalmente vas a tener, uno, o que trabajar en equipo, entonces sí tienes que saber hacerlo, y dos, pues vas a colaborar con otras áreas, ¿no? Entonces no todo depende de ti, y entre mejor lo sepas cooperar y colaborar y respetar los tiempos de toda la gente y sus prioridades, mejor va a salir al final. Dígame. Bueno, yo pienso que algo que va de la mano del respeto es la puntualidad. Ay, esa era una de las que se me había ocurrido a mí. Siempre te vas a ver fenomenal. Y allá tenemos una última. ¿Dónde? Allá un joven de lentes. Por favor. Bueno, yo considero también que una buena cualidad sería la persistencia, porque me parece que cuando uno está trabajando se llegan a presentar muchos tipos de problemas y bueno, uno no siempre tiene como la habilidad de resolverlos en el momento, pero tener la persistencia de manejarlos y llevarlos hasta el final es una buena cualidad para resolver. Estoy de acuerdo. Y la última que se me había ocurrido y que creo que también, así como decía, ¿cuál es su nombre? ¿La de amarillo? Sofía. Junto con autoconciencia y con sinergia, también honestidad es importante, ¿no? A mí me ha pasado, obviamente, en donde yo trabajo, como estoy, soy digamos, la que les da servicio a las instituciones, bancos, gobierno, Afore, son instituciones reguladas. Y cuando algo pasa y no sale bien, te multan, ¿no? Entonces nos cuesta dinero cada error que hacemos. Y a veces que esto ha pasado, yo le he preguntado a mi equipo como, ¿dónde estuvo el error? ¿No? El error se va a resolver, o sea, se va a resolver y si tenemos que pagar algo, pues ya veremos cómo lo resolvemos, de dónde sacamos dinero y pues seguimos trabajando para volver a ganar ese dinero que ya pagamos, ¿no? El tema es, cuando yo pregunto a alguien, ¿dónde estuvo el error? Me gusta cuando digan, te hagas responsable y seas honesto en yo mandé mal la información, yo mandé mal el estado de cuenta, yo mandé mal el número de cuenta. Porque eso es lo que yo estoy buscando. Obviamente esa persona no lo va a pagar de su bolsa, ni yo de la mía, lo va a pagar la empresa, ¿no? Pero a lo que voy es, en lugar de buscar culpables o pretextos, hubo un error, alguien se tiene que hacer responsable de qué es lo que sucedió y creo que es súper importante y muy valorable cuando alguien dice, yo fui y esto fue lo que pensé, esto fue lo que mandé, así me equivoqué y obviamente dentro de el último cualidad pues es aprender de estos errores, no nada más como decir, ok, y que te vuelva a pasar, sino de verdad tenerlo en súper en mente o pensar cuáles herramientas puedes pensar o qué procesos implementar para que no te vuelvan a pasar. Y ya por último, la verdad que ahorita en esta conversación, y creo que va de la mano con lo que empecé a platicar, ¿no? No solamente se trata del liderazgo femenino, que creo que es muy importante, sino los aliados que necesitamos en todo nuestro camino, porque a como está ahorita el mercado laboral y como están ahorita las oportunidades, creo que nosotros como mujeres necesitamos tener aliados y creo que a los hombres les viene espectacular tener una mujer, ¿no? A su lado, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Y un poco
de las cosas que dicen aquí, ¿no? Uno, brinda diversidad, y la verdad era, como yo les platicaba en un principio, ¿no? Qué padre ver una representación de tu género en tu área, y también en las conversaciones. Creo que se enriquece más en las soluciones, en cómo vemos la problemática, si vemos distintos puntos de vista. Entonces, creo que solamente por el factor de uno, dentro de nuestra audiencia, normalmente siempre un consumidor final, un inversionista final, un lo que sea, va a haber hombres y mujeres, ¿no? Un ahorrador, lo que sea, va a ser hombre y mujer. Entonces, si tenemos los dos puntos de vista, seguramente se va a llegar a una mejor solución. Necesitamos influencia, porque normalmente las mujeres en el aspecto laboral, en el aspecto personal, somos muy platicadoras y exigimos muchas cosas, pero en el aspecto laboral la verdad es que somos mucho más reservadas, y una de las razones de por qué somos reservadas, y a mí me ha pasado 1000 veces y creo que también es importante concientizarlo, es de que pues hay puros hombres en la mesa, ¿no? Y los hombres son muy seguros y exponen todos sus puntos y normalmente demuestran que ellos saben muchísimo y toda su experiencia, y no les da pena, y las mujeres pues sí nos tardamos un poquito más en opinar o en animarnos, o nos da miedo equivocarnos, porque sabemos que van a decir, la mujer es la que preguntó algo, la mujer es la que... Y no queremos ser la más débil, de por sí ya somos por el solo género, ¿no? Entonces, creo que ayuda mucho cuando los hombres nos preguntan o nos dan la palabra. Oye, ¿tú qué opinas, Denise? Yo a veces he dicho, cuando me animo a decir las cosas en voz alta, y mi jefe pasado decía como, lo que Denise quiso decir es, y yo así como, no lo dije mal, o sea, porque quieres como validar lo que yo estoy diciendo, o porque a ti tú lo estás diciendo te van a escuchar mejor, o se oye mejor, a lo mejor no lo dije exactamente como tú lo hubieras dicho, pero la realidad es que mi punto es válido y soy especialista en esto, entonces no me estoy equivocando, ¿no? Y si te equivocas, también está bien. Entonces, creo que como hombres tenemos que ayudar a que eso pase, a darle proyectos a las mujeres, porque nos va a dar pena levantar la mano y voluntarizarnos, ¿no? Y la verdad es que, o sea, dar retroalimentación también ayuda mucho. Pedirla, o sea, oye, ¿me puedes dar retroalimentación de qué estoy haciendo? Nosotras como mujeres nos sirve mucho, creo, porque abre la conversación en ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué tengo que hacer? Cuando alguien te dice que estás haciendo bien y que estás haciendo mal, o no lo estás haciendo mal, pero puedes mejorar en ciertas cosas. Y yo creo que como hombres es tener súper presente, porque a mí rara vez un hombre me ha preguntado qué estoy haciendo yo mal. Entonces creo que todos tenemos, solamente como personas o como profesionistas, algo para qué mejorar, y vale la pena nada más ser suficientemente humilde o valiente de preguntarle a alguien más cómo pudiera mejorar, qué crees, y así funciona todo mejor el equipo y la sinergia que también decía Sofía, ¿no? Inclusión es nada más tener una representación, ¿no? Me metí ayer para poder darles unos datos de cómo estaba ahorita, ¿no? Hay un Instituto Mexicano de la Competitividad que se llama IMCO, y acaban de publicar los resultados del 2024, ¿no? Entonces ellos hacen un estudio de 200 empresas que cotizan en bolsa aquí en México, ¿no? No es cierto. 200 empresas, empezando por las que cotizan en México, y pues varias más, de las más grandes con más empleados, ¿no? Solamente, voy a sacar para no equivocarme mi acordeón. Ok, dice que los resultados de 2024 muestran que la participación de las mujeres está estancada e incluso ha tenido retrocesos en los últimos 20 años que empezaron a hacer este estudio, ¿no? Entonces, dentro de los consejos de administración solamente hay 13% representado por mujeres. Consejeras individuales, que es, digamos, está el consejo de administración, las personas que no trabajan ahí y que invitan,
solamente es el 4%. 9 de los consejos de 200 empresas están presididos por mujeres. Y al final del día, la participación femenina en el mercado laboral es un 43%. Entonces, ¿cómo puedes pensar que casi a la mitad, que ya eso es un avance gigante, estamos hablando, todos estos números son menos del 10%, ¿no? En todas las direcciones financieras solamente un 11%, y en direcciones generales, o sea, que tener directoras en una empresa, solamente el 3%. Entonces, la verdad sigue siendo bien bajito el número, y creo que vale la pena nada más tener presente que, a ver, que todos queremos participar en el mercado laboral, que el tema del proveedor representado como hombre, la verdad es que yo me gusta pensar que tener 2 entradas en una casa es mejor que una, y vamos a poder llegar a más. Entonces, apoyemos a las mujeres no solamente en la vida personal, sino también en la vida profesional, a que no solamente participen, sino que crezcan, y que crezcan con nosotros, ¿no? Y eso es un poco lo que quería decir, ¿no? Uno, las mujeres tenemos normalmente, y a mí me sigue pasando en todos mis trabajos, un grado del síndrome del impostor, pues por la misma sociología o como creencias que tenemos desde que nacimos, ¿no? Y en la sociedad en la que vivimos. Entonces, siempre no te crees tan capaz o dudas de ti mismo de si lo vas a poder hacer, cuando toda la diferencia de un hombre es que normalmente los hombres en general, no voy a decir que todos, pero creen que están capacitados para hacerlo, ¿no? Incluso llegan a una entrevista de trabajo y una mujer es como, de los 10 requisitos, pues vamos a decir que tengo 6 y los otros 4 no, y van a ser como un poco más sumisas, y los hombres van a decir como, obvio, lo sé hacer todos, y van a negociar un sueldo para ganar más, y una mujer es, no, pues lo que me des, porque nada más sé hacer 6, entonces está bien con eso, y aparte pues tengo otras obligaciones. Entonces, y no es cierto, la verdad es que las mujeres debemos también de creer que sí llenamos todos los requisitos, porque sí los llenamos. No sé cómo le hacemos, pero podemos hacer las cosas laborales y las cosas personales, y es bien importante sí saber negociar un sueldo y no decir, aceptar lo primero que te dicen. Normalmente en un trabajo, como cuando compras, no sé, un departamento, cuando compras lo que sea, bueno, no, porque en una tienda no, pero hay un tipo de negociación y van a empezar con lo más bajo, y si tú sumas lo que sí sabes hacer, puedes llegar a algún arreglo y pudieras ganar algo más. Entonces yo creo que hay que animarnos, y como hombres también validar a que esto sirva, ¿no? Y a que esto funcione, y nada más tenerlo en mente, que normalmente así es como funciona, para no aprovecharnos de la situación. Y por ejemplo, este fin de semana a mí me gusta mucho ver el tenis, no sé jugar tenis, pero me gusta verlo, pero era un poco, veías las entrevistas, ¿no? Fue la final de París, del campeonato de tenis. Entonces veías la entrevista de la niña y decía como, pues todo mi equipo y toda mi familia me decía como que sí lo puedes lograr, y pues gracias a ellos como que me convencí, y pues le eché muchas ganas y gané. Y veías la de el hombre que ganó y decía como, yo todo el tiempo sabía que lo tenía en mí y que podía ganar. Pero eso normalmente lo vemos en nuestra vida, ¿no? O sea, las mujeres necesitamos ese extra de convencernos de que sí somos lo suficientemente buenas y que podemos ganar la competencia de tenis, y los hombres llegan pensando que sí lo van a ganar, ¿no? Entonces, es nada más una ideología, y estos son rasgos de personalidad, y vienen, creo que desde que nos educan, y en
nuestras concepciones, sobre todo yo que vengo de los años 80, pero yo creo que nada más no sé cómo se dice, eso, y sí, yo creo que ayudarnos los unos a los otros, buscar aliados, obviamente como cuando yo empecé no había representación femenina, me han ayudado mucho mentores hombres en que ellos sean los que me impulsen, que ellos sean los que me recomienden para puestos, que ellos me digan, Denise, si lo puedes hacer, Denise, párate enfrente. Yo era bastante más introvertida en mis inicios, pero cuando alguien te empieza a apoyar y a motivar y tú sola a convencerte que lo puedes lograr, creo que nada más a todos se nos facilita y todos vamos a convivir en una mejor armonía. Entonces ya con eso los dejo, pero no los dejo, por favor pregúntenme lo que quieran. A eso íbamos. Chicos, preguntas, por favor. Carlos. Bueno, igual justo con la parte que terminabas, yo quería saber, pues tanto para nosotros normalmente, o sea, para todos, porque tenemos justo estas ideologías, ¿qué es lo que te ayudó? Porque pues desde el 2000 mencionas que has ido creciendo a superar estos conflictos ideológicos que pueden existir, ¿no? Porque pues muchas veces nosotros o las mujeres lo tienen en base a pues lo que viven, y entonces creo que es algo difícil. No sé qué te haya ayudado además de los jefes, así que te motivaron y todo. Pues sí, o sea, yo creo que es un poco una mezcla de arriesgarte. O sea, obviamente a mí me da miedo venirme a la Ciudad de México, o sea, yo vivía en una población de este tamaño y venirme, no sabía manejar, obviamente no había Waze, no había nada, o sea, con trabajos había correo electrónico, ya sabes. Entonces yo creo que es un poco de riesgo, siempre hay un factor suerte, pero más que nada yo creo que es el cúmulo de cosas, ¿no? De aprendizaje, de sí decir, creo que sí me la creo y por lo menos sí lo sé hacer, pero la vida te va llevando también a otros nuevos retos. Nada más tienes que buscar a una persona que sea de tu más confianza para que te ayude también a guiarte. Yo al día de hoy les sigo hablando a mis mentores y les digo, oye, a ver, tengo esta entrevista, ¿vale la pena? ¿Suena bien? ¿Tú qué sabes? ¿Me recomiendas que sí? ¿Cuáles son mis pros y mis contras de esa decisión? ¿No? Obviamente no con el afán de que esta persona tome la decisión por mí, pero es mi mentor. Entonces, y obviamente no es mi mentor mi papá, ¿no? O sea, mi papá estudió química y él hace o sea, un mentor dentro de la industria y que me diga, oye, y ponme como referencia, que me hablen por teléfono y yo voy a decir lo mejor de ti. Sí, mira, estas son las cosas que perderías, yo conozco esta empresa, conozco esta persona. Entonces, creo que ese tipo de cosas las vas a ir adquiriendo, pero al principio yo creo que mostrarte con las cualidades que mencionamos te va a llevar muy lejos y te va a llevar a que, a ver, la gente te busque por lo bueno que eres, no solo en lo que haces, sino en el conjunto de ser un profesionista holístico que no solamente hace muy bien su trabajo, pero también se comporta a la altura. Y yo creo que sí, o sea, es importante estudiar para las entrevistas, porque la gente no nos va a contratar por nuestro currículum, de mis hobbies y de mi cualidad. O sea, tú tienes que mostrar por qué te interesa trabajar ahí, ¿no? Estudiar la persona con la que te va a entrevistar. Oye, tengo pregunta de tu experiencia. Oye, Denise, te vi en LinkedIn. Oye, vi la página de internet de la empresa y quiero trabajar aquí porque me encantó el programa que tienes. O sea, tú tienes que dar mucho de tu parte, porque somos muchos en esta ciudad, entonces nos tienen que seleccionar porque de verdad tenemos interés. Entonces, entre más
preparado, vayas siempre a todo, puntual, seas honesto, tengas autoconciencia, va a ser el mejor escenario de entrada y todo lo demás va a ir pasando solo, ¿no? Dígame. Bueno, yo tenía la duda de tú como líder, ¿cómo puedes guiar a nosotros los jóvenes que apenas vamos al ámbito profesional, que atravesamos como la llamada crisis de los 20, ¿no? Donde nos sentimos ansiosos, nos comparamos con logros ya de personas más grandes, donde pensamos que todavía no hemos hecho gran cosa y que llevamos muchos años ya vividos. Yo creo que no son muchos años vividos. O sea, yo por ejemplo, creo que está bien que las personas también hayan disfrutado de su juventud, ¿no? O sea, también empecé a trabajar en primer semestre y yo, no, a ver, espérate tantito, pues, para empezar, no creo que hayas aprendido nada ahorita que vas en el primer semestre, y dos, creo que vale la pena también disfrutar todas las etapas, ¿no? O sea, para trabajar damos toda la vida. Pero, a ver, creo que lo que te gusta, si hay algo que te sirva extra, un extra. Oye, hice un curso en, no sé nada de programación, perdónenme, pero ajá, o sea, tener un extra que sobresalgas un poquito más que el resto, meterte un curso, autoaprendí, yo sola desarrollé un programa, estoy inventando cosas porque no sé, pero, o sea, si tienes algo que te distinga, no importa que no tengas una experiencia, creo que vas a llamar la atención, ¿no? O sea, se van a fijar en ti. Habiendo dicho eso, creo que yo como líder, sí van mucho dentro de las cualidades que mencionamos, ¿no? Me gusta que muestren interés por, no solamente en la entrevista, sino ya que entraron al trabajo, quiero aprender, y entre más rápido aprenda, todo va a fluir mejor, ¿no? Si ya te expliqué una vez algo, anota todo. Puedes preguntarme, oye, tengo anotado, es muy distinto a, se me olvidó que me dijiste, oye, tengo anotado, nada más que no le entiendo o no lo encuentro. Con mucho gusto te digo, pero evitar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, poner atención, escuchar, y a ver, obviamente todos estamos ansiosos y todos queremos como crecer muy rápido, no crecer de edad, ¿no? O sea, crecer en lo profesional, pero creo que hay que respetar los tiempos y las etapas, ¿no? O sea, ser analista o cuando empiezas en un trabajo, sí vas a tener trabajos que tal vez yo ahorita que soy la responsable no hago tanto, pero yo también los hice. Entonces, todos pasamos por esas fases y por esos procesos, y es más, estoy en donde estoy porque sí las aprendí a hacer, ¿sabes? Y te voy a enseñar cómo hacerlas. Entonces, yo creo que no queramos correr tanto, sino vamos respetando las fases por las que vamos pasando, aprendiendo todo lo que podamos de cada una, porque ya que sabemos hacer eso, ya estamos listos para pasar a la otra, ¿no? Entonces, yo creo que te digo, es buscar algo que nos guste mucho. A veces la gente dice que cuando te gusta mucho no se siente trabajo. Yo sí sigo sintiendo siempre que es un trabajo, pero se hace más fácil, ¿no? Si lo vas y lo disfrutas, y trabajas con gente con la que te identificas y que te hagan la vida más fácil y que te reconozcan el trabajo que haces, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más? No. ¿Estamos listos? Estamos listos. Ok, todos los que participaron, nada más acérquense, por favor. Los que para darle participaron. Gerardo, su premio. Carlos, Memo, por acá. ¿Quién más participó? Tiene un obsequio. A ver. Órale. Memo. Córrele, Memo. Carlos. Nombre, a ustedes por venir. Los que participaron, a ver.
¿Ves? A ver. Mil gracias a todos. No, a ti, Denise, de verdad. Un aplauso para Denise, por favor. Queremos, Denise, no te vayas. Queremos también agradecerte y la maestra Magda te va a entregar un pequeño reconocimiento. Adelante, maestra. No, al contrario, mira, en nombre del maestro Iván Giovanni Mozo García, director de la escuela, de mis compañeros de la Academia de Ciencias Sociales, agradecerte tu presencia en este 6º foro de liderazgo de la SCOM, haciendo ese vínculo del que siempre pensamos como estudiantes, que por qué no alguien allá afuera nos dice cómo acercarnos mejor, cómo en realidad son las cosas, para tener también un poco de menos ansiedad y estarnos concentrando, como bien dices, en lo que nos corresponde en esta etapa. Muchas gracias por tu agradable charla y te dejo aquí. Oye, Denise, también tenemos un detalle para ti, mira. Un burrito. Es la mascota del Instituto Politécnico Nacional. Un detallito para ti. Está bien, en Tijuana también el símbolo es un burrito, así es que muy bien. Ya. Me mandaron a hacer. Denise, muchas gracias y a ustedes, de verdad. Chequen el programa de actividades del foro. Mañana tenemos otras conferencias, otras actividades. Los invitamos. Gracias.